Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con los doctores Nihan y Gagnan, que vamos a hablar sobre el proceso oral. Este nuevo proceso que empezó a regir a partir de la ley que se dictó en el año 2018, pero empezó a regir en febrero del 2019, que procuró venir a sustituir una escasez que teníamos con respecto a alguna herramienta procesal para lograr eficacia en los procesos, lograr una duración razonable, lograr algunos principios importantes como por ejemplo el principio de mediación, inmediación también, lograr también acercar la justicia al ciudadano. Es decir, que intenta dar un vuelco como una herramienta nueva, distinta, que además se viene aplicando ya desde mucho tiempo en países europeos como España, Alemania, y se vino implementando también en las distintas provincias de Argentina a partir de la reforma del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, y a partir de eso y de las nuevas modificaciones en los distintos procedimientos y la política de tratar de acercar la justicia a la gente, aparece, ¿no es cierto?, esta idea motivada también por varios jueces de implementar esta nueva herramienta. Según las estadísticas que después les vamos a contar, la verdad que ha tenido muy buena acogida, se ha logrado conciliar mucho, los abogados en general están conformes, hay un nuevo rol muy importante, no solamente desde el punto de vista del juez, quien tiene que procurar un estudio, ¿no es cierto?, de la causa, muy importante para poder manejar las audiencias, para poder analizar la prueba. También un rol muy importante, un cambio muy importante del equipo de trabajo en cada juzgado, que es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque en este nuevo procedimiento hay que hacer una tarea, digamos, conjunta y muy activa en relación al proceso concretamente. Y también esto involucra a los abogados, por supuesto, porque, bueno, ellos ya vienen desde otro enfoque, ¿no es cierto? Vienen preparados para tratar de lograr acuerdos, porque si bien puede ser que uno de los principales objetivos es siempre tratar de conciliar, esto no quiere decir que si no se concilia sobre la cuestión de fondo, no se pueda realizar ciertos pactos procesales en relación a algunas excepciones, algunos defectos que se pueden ir planteando, como así también en relación a la prueba. Y esto es muy eficaz. Entonces, bueno, hecha esta pequeña introducción sobre estas cuestiones particulares que se presentan dentro del marco de este proceso, entonces le doy la palabra a Nacho, que va a continuar ya a entrar en la cuestión particular del trámite propiamente dicho. Nacho, te cedo la palabra. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a darle un poquito de introducción a lo que es el aspecto más que todo normativo, es decir, partir de la base que tenemos una ley especial, la 10.555, como bien decía Clarita, con una vigencia desde el año 2019, que esto importó una paulatina transformación del proceso civil como lo conocemos, ¿sí? Sobre todo desde una nueva estructura, desde una nueva especie de línea de tiempo en donde se va a ir desarrollando el proceso. Específicamente, la etapa introductoria no tiene variaciones, la demanda y contestación sigue teniendo la operatividad que todos conocemos, pero sí ya inmediatamente después tenemos una audiencia que se va a celebrar, una audiencia preliminar, con un enfoque desde la conciliación, desde la prueba, ya lo vamos a profundizar un poquito más luego. Luego vamos a tener una etapa intermedia de producción de prueba específicamente determinada para poder arribar a una segunda audiencia. Una audiencia complementaria, con prueba también que se va a producir, sobre todo desde el aspecto oral, un testimonio, una declaración de parte, eh, para darle paso a los alegatos y al decreto de autos, para así llegar a la etapa resolutiva de la sentencia, es decir,
Desde este plano tenemos la nueva plataforma de la oralidad que busca una máxima eficiencia en este sistema jurisdiccional, ¿sí? Desde realzar principios propios de la oralidad, pero también principios de un plano constitucional, ¿sí? Como el debido proceso, sobre todo desde este plano del tiempo, de la duración de los procesos, y sobre todo la tutela judicial efectiva. Vamos a estar hablando del proceso oral, pero hablar de proceso oral no significa que sea una oralidad completa o máxima, sino que predomina la oralidad. De la misma manera que la escritura tampoco era completamente escrito, sino que había cuotas del sistema oral. Particularmente en el proceso oral, la cuota de oralidad va a estar dada en las audiencias preliminar y complementaria, mientras que, como dijimos, la etapa introductoria con demanda y contestación va a seguir siendo un sistema escrito como todos conocen. Lo que vamos a procurar hacer es, desde un breve repaso por la norma, ¿sí? No leer la ley propiamente, porque si no sería redundante, sino desde entender cómo está seteada la ley, sí después ahondar en cuestiones controvertidas que vamos a creer necesario desarrollar un poco. Entonces, desde la ley misma, desde la ley 10.555, podemos señalar que ya su artículo 1 nos habla del ámbito de aplicación material de esta ley, ¿sí? A qué juicios va a abarcar, y que luego Flor va a profundizar un poquito desde la práctica, cómo se viene desarrollando esto. El artículo 2 nos habla de la estructura normativa, es decir, la ley especial, y qué otras estructuras normativas la componen, o cómo se tramita esta causa desde las leyes. El artículo 3 con la audiencia preliminar, acá ya desde un plano de la técnica legislativa vemos que si está en un artículo tercero de una ley una pauta es porque es importante. Entonces, la audiencia preliminar sin duda que es muy importante para el proceso oral, la entendemos como el núcleo del proceso, ¿sí? Donde la regulación que la ley hace nos brinda un doble enfoque, cómo debemos llegar a esa audiencia y qué vamos a hacer y qué actividades se van a hacer en el marco de la misma. ¿Sí? Ustedes van a ver en el artículo 3 todas las conductas que son necesarias para la celebración de la misma, y que ya también vamos a profundizar desde el aspecto de la prueba. El artículo 4 con la audiencia complementaria, también la implicancia que esto tiene para comenzar el tramo final del proceso, se complementa con el artículo 5, que tenemos los alegatos, también desde una pauta oral, novedosa. Luego el artículo 6 con la sentencia. Sí me interesa señalar que en el artículo 7 habla de la videograbación de la audiencia complementaria. Es decir, recordando esta estructura que habíamos dado de 2 audiencias en el marco del proceso oral, la complementaria, es decir, esta audiencia final, va a ser videograbada, es decir, la materialización no va a ser en un acta, como todos conocemos que las audiencias tienen, que sí tiene la preliminar, mientras que, como decimos, desde el artículo 7 se va a videograbar. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que hay un sistema establecido por el Poder Judicial, el sistema Cícero, donde la Oficina de Gestión de Audiencias, que es donde se celebran estas complementarias, va a justamente generar esta videograbación con distintas funcionalidades que en la práctica ustedes van a poder descubrir desde el SAC. Me interesa también remarcar el aspecto del artículo 8, en cuanto a que acá el legislador le ha querido marcar el pulso del proceso oral. ¿Desde qué pautas? Primero, en principal, desde la inmediación. Ustedes van a leer que el artículo 8 genera este principio de inmediación obligatoria. Es decir, los jueces tienen que estar presentes en las audiencias que se celebren dentro de la oralidad bajo pena de nulidad. Entonces acá refuerza este principio imponiendo esta sanción de nulidad, ¿bien? Y logrando que sea una presencialidad efectiva, que estén realmente para lograr las bondades y los beneficios que estamos buscando desde este sistema oral. Pero también este artículo 8 es muy importante porque marca el impulso del trámite que es de oficio, ¿sí? Acá vemos una pauta muy diferente a lo que conocíamos como los procesos civiles. ¿Y esto en qué sentido?
porque se logró una confusión entre lo que era el principio dispositivo y el impulso del oficio del proceso, que en este caso sería de oficio de parte del tribunal. ¿En qué sentido? El principio dispositivo significa de que las partes son las dueñas de su pretensión, ¿bien? Y que ellas van a realizar lo que consideren necesario con su derecho en juego. Pero este principio dispositivo comenzó a tomar un carril que también implicaba darle las riendas del proceso y que el mismo no iba a avanzar en la medida que ellas no quisieran. Entonces el tribunal quedaba quizás como un rol de autorizador de lo que las partes pedían. Entonces, esta ley, este sistema procesal oral, busca desde esta pauta de oficiosidad darle las riendas del proceso al tribunal, ¿sí? Asignarle un rol de director del proceso, sin tocar el principio dispositivo, es decir, las partes siguen siendo las dueñas de su pretensión, pero el avance y el encarrilamiento de esa pretensión en el proceso lo va a tener el propio tribunal. ¿En qué sentido? Y porque se entiende de que no son solamente las partes las que tienen un interés por que su derecho sea resuelto, sino que también es el propio Estado el que tiene un interés en que ese juicio avance y que ese derecho también sea indirectamente realizado, ¿sí? Entonces, en conclusión, este artículo 8 nos marca realmente el impulso, como decíamos, desde la inmediación, pero desde el impulso de oficio. En la práctica lo vamos a ver impactado sobre todo desde la traba de la litis, es decir, una vez que fijemos la audiencia preliminar, ahí va a comenzar la oficiosidad realmente, y este avance y esta dirección del proceso de parte del tribunal. Claro, ¿Parece? permíteme, Nacho, en este punto, digamos, lo que nosotros hacemos es para respetar estas disposiciones que vos estás señalando, cuando le damos el trámite oral, lo que hacemos es poner en cabeza de la parte la notificación, porque en realidad en la mayoría de las legislaciones establece que este impulso de oficio al cual vos te referís, es desde la traba de la litis. Nuestra ley dice desde el inicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la práctica? Le decimos al actor, cuando le damos un trámite, que él tiene la carga de notificar. ¿Por qué? Porque resulta para el tribunal muy difícil poder hacer esta primera notificación, verificar el domicilio bien del demandado, que a veces no vive donde se denuncia, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que complican materialmente poder cumplir con esta disposición legal del impulso del inicio. Por eso se establecen los decretos y el tribunal, digamos, hace un control, pero se efectiviza concretamente, como bien vos decís, entonces, a partir de la traba de la litis. Perfecto. Para cerrar esta reseña que estamos haciendo de la norma, vamos a ver que en los artículos 9, 10 y 11 importan reformas al CPC desde un plano probatorio, ¿sí? El artículo 199, 200 y 201 del CPC se van a ver reformados en esta ley, y ya vamos a ver los alcances que esto tiene, no solamente para el proceso oral, sino para, en definitiva, todo el CPC, ya que es una reforma de estos artículos. Por último, artículos 12 y 13 de la ley, justamente afianzan este carácter de prueba piloto de la ley, de una aplicación gradual y paulatina. De hecho, en estos artículos ustedes van a ver que dispone la creación de una comisión de seguimiento, ¿sí? Donde también acá las estadísticas van a tener un aspecto relevante. En la práctica, toda actuación oral, sobre todo las audiencias, importan marcadores también de el tiempo que se celebró, el resultado de la audiencia y demás. Todo eso va a ser levantado por estadísticas, y estas comisiones de seguimiento, a los fines de pulir y de mejorar la cuestión normativa, va a verse reflejada en estos artículos. No puedo hacer nada ahora. Entonces, Sí. justamente, Ahí no abras. los artículos son los que marcan la ley especial, la 10.555. Son pocos artículos, pero a la vez lo vamos a tener complementados con un protocolo de actuación, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que esta ley viene de la mano con un protocolo, que es un acuerdo reglamentario, en 1550, que en paralelo también entró en vigencia,
En donde en este protocolo vamos a tener muchas pautas que nos van a marcar la actuación a todos los operadores jurídicos, quizá de un plano obligatorio, es decir, que hay que tomar el protocolo como la propia norma. Pero de la lectura del protocolo vamos a ver cuestiones que apuntaron mucho a esta idea que señalábamos del rol de director del juez, ¿sí? de la conciliación que vamos a procurar en el marco de la oralidad, es decir, estas son las pautas o el sentido que el protocolo le da a la norma, desde este aspecto. Bien, entonces, con esta plataforma que fuimos señalando, podemos poner sobre la mesa cuál es la estructura normativa. Entonces, consideramos que a partir de acá podemos profundizar algunas cuestiones que desde la práctica las estamos viendo como quizás controvertidas y que resulta interesante poder ver cómo se han ido desarrollando. Entonces le doy la palabra a Florencia para que ella, desde la visión del artículo 1, nos pueda profundizar un poquito más. Bueno, gracias Nacho. Sí, justamente como venimos comentando, hay, digamos, determinadas cuestiones que se ha visto en la práctica que parecen sencillas en la letra de la norma, pero en la práctica han generado algunos casos que podríamos llamar vidriosos, ¿sí? El artículo 1 de la ley 10.555 establece de que el ámbito de aplicación de los juicios por audiencia y los juicios orales van a ser aquellos reclamos por daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por juicio abreviado. ¿Bien? Entonces, por la naturaleza, tiene que ser un reclamo de daños y perjuicios, esa es la regla. Y también tiene que ser menor a 250 jus. Son dos elementos que deben coexistir. Tanto el artículo 1 como de la ley, como el artículo 1 del protocolo de gestión, prevén la posibilidad de que haya juicios de que ab initio no son orales, no deberían ser orales, pero que a propuesta del juez o a propuesta de las partes y que todos estén de acuerdo, puedan tramitarse por esta vía, ¿sí? Específicamente el artículo 1 del protocolo de gestión hace mención a los casos en que se ventila una relación de consumo, de que se puede invitar a las partes a adherirse al sistema. Ello en virtud se debe correlacionar con el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece de que cuando en causas iniciadas por el ejercicio de los derechos de la Ley de Defensa del Consumidor se van a regir por las normas del proceso más abreviado que existe en la jurisdicción, salvo que a pedido del consumidor sea necesario un trámite de conocimiento más amplio, ¿sí? Entonces el juez podrá imprimir ese trámite. Me parece importante que citemos dos casos que sucedieron, justamente que tenemos fallos de cámara, todavía recordemos que es un sistema novedoso, o sea, por lo cual no hay muchos casos que han llegado al Tribunal Superior, pero en que se ventiló esta cuestión de aplicar un trámite oral a juicios que no eran inicialmente orales. Uno de los casos es, podemos citar un fallo de la Cámara Sexta de Apelaciones, es un juicio que es Vivenza contra Peugeot, es de junio del año pasado. Sucedió lo siguiente: el actor consumidor había solicitado, inició una demanda de daños y perjuicios por un monto superior a 250 jus, y había solicitado que se aplique el trámite más amplio, juicio ordinario, porque tenía que rendir prueba en la extraña jurisdicción. En primera instancia se imprimió trámite oral, y el actor repone el decreto y apela en subsidio, y una vez llegó a la Cámara recalca, digamos, estas pautas de que la regla que para que los juicios tramiten por vía oral es que sean de daño y perjuicios y menores de 250 jus. Esa es la regla. Si no coexisten estos dos elementos, no podría. Pero también pone manifiesto que está previsto que haya acuerdo de las partes. Si no hay acuerdo de las partes, no podemos, digamos, forzar el trámite oral. Y justamente en este caso, lo que estaba sucediendo era que el actor consumidor quería un trámite más amplio. De todas maneras, también recalca en la Cámara de que si la situación es dudosa, si no se sabe concretamente si será necesario un trámite de conocimiento más amplio o no, hay que resolver en favor del consumidor, por el artículo 3, indubio pro consumidor. Flor, discúlpame. Sí. Yo pensando lo que vos estás diciendo, ¿no? En
en realidad, algo que a lo mejor omitimos de decir al principio es que en principio esta ley y el protocolo se dictó como un programa piloto, Sí. el cual a partir del Tribunal Superior establecido del próximo 15 de septiembre, porque hoy que estamos grabando es 11, deja de ser piloto para aplicarse a toda la provincia y a todos los jueces con competencia en civil y comercial, a todos los juzgados, para hablar mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso, lo que quiero decir es esto, es que dentro de ese marco de piloto, también, digamos, la idea era ir aplicando gradualmente para que todos los operadores nos fuéramos, ¿no es cierto?, acomodando a esta herramienta nueva. Con lo cual, hay que ver, a partir de dejar ya esta cuestión piloto para ya efectivizar la ley, ¿cómo va a seguir esta cuestión en relación al ámbito de aplicación en primer lugar y a la discusión que puedan tener las partes y la oposición sobre este procedimiento en particular? Está clarísimo lo que vos explicaste, pero me pregunto, pensando un poco lo que vos decís, me pregunto de acá a futuro, ¿cuál va a ser la respuesta de las cámaras en caso de una oposición? Supongo, dejo este interrogante para que lo pensemos entre todos. Supongo que habrá que pensarlo bien o fundamentarlo bien hoy, a partir de ahora, al momento de oponerse a este trámite, porque también, si bien es cierto que la estructura de la ley nos marca plazos que debemos cumplir, esto no quiere decir que el juez, dentro del uso de sus facultades y a los fines de garantizar fundamentalmente el ejercicio de derecho de defensa, pueda ampliar estos plazos. ¿Para qué? Para garantizar al consumidor, en este caso, que él pueda probar toda la prueba que él quiera, demorar un poco más de estos 4 meses que se toma para diligenciar de la prueba entre la audiencia preliminar y la complementaria, ampliar el plazo y de esta manera garantizarle su derecho de defensa. Bueno, dejo planteado este interrogante para que tengamos en cuenta, para saber cuál va a ser, digamos, el capítulo en relación a esto que estás planteando de aquí en adelante. Me parece, gracias Clarita, no, me parece muy interesante lo que planteas, porque justamente, bien el actor en este caso se había opuesto al trámite, yo entiendo de que el trámite tiene, más allá de los plazos, cuestiones muy beneficiosas para el consumidor, la inmediación, o sea, realmente ha tenido resultados hasta el momento muy positivos, y sería muy interesante analizar esto y buscar un punto intermedio con la parte, de decir, bueno, si hay prueba en extraña jurisdicción lo podemos ampliar, pero sin que pierda estos beneficios tal cual que seguramente le dará el juicio oral, y por eso también la Ley de Defensa del Consumidor prevé de que donde se venden cuestiones de consumo puedan tramitarse por estas vías, digamos. Así que la Claro, y otra cosa, Marflor, para ahondar un poco lo que vos también estás planteando, que me parece que hoy, el producto de la pandemia, en donde se ha profundizado prácticamente todas las jurisdicciones, el expediente electrónico, como así también la posibilidad de traer, por ejemplo, declarar a alguien que esté, no sé, en Miami, en España, en donde sea, a través de las herramientas tecnológicas, entonces ya esa demora que existía por extraña jurisdicción ya no es tal, ¿no es cierto? Entonces también hay que repensar eso, ¿no? Porque eso teniendo en cuenta el esquema que teníamos antes de la pandemia, pero hoy teniendo expediente electrónico que mandamos los oficios, la posibilidad de tomar audiencia, videollamada o sistema Webex que tenemos nosotros, me parece que ya se van acortando muchísimo los plazos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay muchas herramientas que tenemos hoy, digamos, para sortear esos obstáculos, y creo que también un poco el éxito de este sistema es ir haciendo acuerdos parciales con las partes, o sea, si una parte, el actor, en este caso consumidor, prefería un trámite de conocimiento más amplio, siempre está la posibilidad de citarlos y de analizar en concreto, bueno, cuál es la prueba que quería rendir, cómo lo podemos solucionar, y bueno, y ver si por supuesto pueden hacer uso de este sistema que es muy beneficioso. Pero bueno, en este caso particular se puso de manifiesto de nuevo esta cuestión de que me parece importante recalcar de que si el juicio inicialmente no es oral, debemos
debe haber un acuerdo de partes, ¿sí? Me parece fundamental que extraigamos esta idea. Así que, y también ha habido otro caso también de un fallo de la Cámara Octava, que salió en junio de este año, autos Cantarutti contra Alonso, una situación similar, en un juicio oral y era un juicio ordinario de daños y perjuicios superior a 250 jus, y el tribunal también impuso el trámite oral por naturaleza de las cuestiones, porque bueno, sabemos los beneficios que tiene, pero la demandada se opuso porque se le imponía una posición, el tribunal le imponía una posición fundada, digamos, si no quisiera el trámite oral. Llegado a la Cámara Octava, la Cámara nuevamente recalca de que debe haber un acuerdo de las partes para modificar el trámite. Pero bueno, retomando esta idea, me parece que siempre es positivo hacer uso, digamos, de herramientas que tiene el juez para acercarse a las partes, para intentar sortear obstáculos, y si podemos advertir que el sistema es beneficioso, realmente sería muy útil que se adhieran. Así que bueno, ahora bueno, Nacho va a comentar la legislación aplicable, que también ha traído algunas cuestiones un tanto controversiales. Perfecto, bueno, gracias. Seguimos entonces con el análisis. Ahora el foco va a estar en el artículo segundo, ¿bien? Como dijimos acá, nos habla de las pautas normativas, es decir, la propia ley, la ley especial dice que va a ser de aplicación, en la medida que no sea incompatible, el CPC, para el juicio abreviado. Entonces, nos remonta a los artículos 507 a 516 del Código de Procedimiento. Pero el análisis no queda ahí, porque el protocolo, como norma complementaria, además de afianzar la aplicación de la ley especial, hace una autorreferencia a que el protocolo también debe ser aplicado, y que de manera subsidiaria, ahí caemos al CPC. Por último, el protocolo también siente una pauta interesante para los principios de la oralidad. Ustedes cuando lean el protocolo, este acuerdo reglamentario, van a ver identificados todos los principios que hacen en la oralidad, entre ellos la concentración, la colaboración, la flexibilidad, bueno, en fin, son muchos principios. Entonces el protocolo también le da una faceta normativa a esta aplicación de los principios. Entonces, desde el propio artículo 2 de la ley y desde el protocolo, podríamos entender que el diseño normativo de la ley queda conformado por, primero, la ley especial, la 10.555. Esta autorregulación del protocolo, es decir, la aplicación del protocolo. Luego el CPC de manera subsidiaria, ¿bien? Y echar mano a los principios, para alguna cuestión normativa que debamos resolver. De todas maneras, esta cuestión del protocolo y la ubicación del protocolo, cabe señalar, como decíamos antes, que el protocolo es una cuestión más desde la gestión, desde el principio de la conciliación, de la dirección del proceso y demás. O sea, a esas pautas vamos a poder echar mano para utilizar el protocolo. Además, como veíamos recién también, la ley es una ley especial muy escueta, son 13 artículos, es decir, no tenemos mucho caudal normativo en la propia ley. Por lo tanto, va a ser muy común ir hacia el CPC, a las normas del abreviado, para ver y esa conjugación, entender cómo opera para la oralidad. Pero no nos tenemos que olvidar esta pauta del artículo 2, en cuanto a que va a ser de aplicación el CPC para juicios abreviados, en la medida que no sea incompatible con la oralidad. Entonces, ahora vamos a señalar algunas pautas del CPC, tanto a nivel general como para el juicio abreviado, que no se van a aplicar en oralidad por justamente existir esta incompatibilidad. En primera medida, el artículo 2 mismo de la Ley Especial de Oralidad nos dice que no se va a poder recusar sin causa. ¿Bien? Esta herramienta procesal del artículo 19 del Código de Procedimiento no va a poder ser utilizada dentro del marco de la oralidad, y esto creemos que tiene un sentido y es un acierto, por cuanto, si estamos buscando realzar la inmediación del juez, que esté presente en todo momento, que tome la dirección del proceso, que celere las audiencias y demás, y de repente, supongamos al momento del decreto de auto, como una técnica de litigación, una de las partes recusa sin causa al juez, estaríamos dándole la causa a otro magistrado que no tuvo intervención, que no conoce, para que resuelva.
Entonces todo el sentido del sistema oral se estaría perdiendo al dar esta pauta de la recusación sin causa. Por eso creemos que es un acierto de decir que en la oralidad la recusación sin causa no opera. Luego, podemos pasar a una cuestión más que todo operativa, el plazo de dictado de las sentencias. Sabemos que para el abreviado, el artículo 121, el inciso segundo, prevé 20 días para el dictado de la resolución en un juicio abreviado. En la oralidad, el artículo 6 específicamente regula que van a ser 30 días, es decir, como que estaría ampliando el plazo para el dictado de una resolución. Otra cuestión también muy clara que va a surgir es respecto de los alegatos. Bien sabemos que en el abreviado no está prevista la etapa discusoria. El artículo 514 nos dice que luego de producir la prueba se va a dictar el decreto de autos y se pasa a resolver. Mientras que en la oralidad sí vamos a tener regulada la etapa de alegatos dentro de la complementaria, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Por lo tanto, esta pauta del CPC tampoco se aplica a la oralidad. Sí me quiero detener un poquito en lo que es las excepciones, ¿sí? Las excepciones las entendemos como esta conducta del demandado a la hora de contestar la demanda, ¿sí? Y que pueden ir por dos carriles distintos, tanto una excepción de tipo procesal o dilatoria o la sustancial. La forma de resolver y de tramitar estas excepciones depende del tipo de proceso en el que estemos. En el ordinario podemos recordar que las procesales son de previo y especial pronunciamiento, es decir, la causa es incidente y se resuelve para luego continuar con el trámite principal, mientras que las sustanciales se resuelven en la sentencia. En el abreviado, a partir del 510 y el propio 183, la segunda parte, nos manda que en el juicio abreviado, tanto las excepciones procesales como sustanciales se resuelven en la sentencia. ¿Bien? En el oral vamos a tener una pauta similar al ordinario, más que al abreviado. ¿En qué sentido? El artículo 3, la audiencia preliminar, específicamente regula en el inciso B que dentro de la audiencia preliminar se van a resolver las excepciones procesales. ¿Bien? Entonces, en la oralidad, la resolución de las excepciones va a estar muy asimilada al ordinario. Las de fondo se resuelven en la sentencia. Las procesales en la preliminar, a partir de la pauta del artículo 3, inciso B. Ahora, sobre esto podríamos también profundizar un poquito y dar una vuelta de tuerca. Desde la práctica consideramos que esta forma es un tanto inoportuna. ¿En qué sentido? Ya vamos a ver que la audiencia preliminar, y ustedes mismos van a identificar, que en la preliminar se realizan una serie de actividades, más que todo tendiente a la cuestión probatoria de la causa. ¿Bien? Entonces, cargar el proceso y cargar este acto procesal con una actividad extra de resolución de una excepción, que quizás tiene que ver con la cuestión de la traba de la litis, ¿sí? Una excepción procesal en cuanto a el efecto en la demanda, a la personería de alguna de las partes. Entonces, consideramos que sería mejor, para darle mayor contundencia a la audiencia preliminar y el objetivo que tiene, resolver las excepciones previamente, ¿sí? De hecho... Nacho, discúlpame. Sí. Una cosita más. En la práctica, a nosotros nos ha pasado en varias oportunidades, ¿no es cierto?, que se nos han planteado estas excepciones para apoyar esto que vos propicias. La práctica nos ha llegado a esta conclusión que acabas de manifestar vos, porque también un análisis importante es decir, ¿cuál es el efecto procesal de la resolución que nosotros tenemos que dictar? En este sentido, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros nos declaramos incompetentes, por ejemplo? Entonces tiene que irse a otro juzgado, digamos, a tramitar, a otro tribunal. ¿O qué pasa, que nos ha pasado en la práctica, cuando hacemos lugar a la excepción de defecto legal? El efecto, entonces el efecto de esas resoluciones y esas consecuencias, ¿no es cierto?,
hacen que realmente propiciemos, ¿no es cierto?, lo que vos estás diciendo, que la resolución sobre la excepción se tiene que plantear y resolver antes de la audiencia preliminar, para dejar limpio estas cuestiones y recién poder concentrar, como bien vos decís, sobre la prueba, que es lo más importante de la audiencia preliminar. Porque, volviendo al ejemplo, si hacemos lugar a la excepción de defecto legal, el actor tiene que subsanar ese defecto, se vuelve a correr traslado al demandado y todo, y ahí recién queda subsanado, ¿no es cierto?, la traba de la litis, y recién podemos continuar. Entonces, todo eso, darse dentro del marco de la audiencia preliminar, es un poco complicado, porque normalmente, o sea, podría en algunos casos a lo mejor, como dijimos, plantearse como un pacto, un acuerdo, pero normalmente las partes cuando llegan al conflicto, digamos, es difícil de trabarlo tan rápidamente muchas veces. Entonces, lo ideal sería lo que vos planteas, resolverlo con anterioridad. Exacto, o sea, recalcamos que la ley manda que la resolución es en la preliminar, ¿bien? Pero desde la práctica, y estamos viendo estas otras opciones potables, sobre todo con este sentido, realzar la función de la preliminar desde el aspecto probatorio. Para cerrar estas cuestiones del CPC que no se aplican en la oralidad, en realidad, cuando hablamos de los recursos, el artículo 515, sabemos que el ámbito recursivo para el juicio abreviado es todo un tema bastante profundo. El artículo 515 nos plantea la apelación diferida, ¿bien? Explicado sencillamente que lo único que se puede apelar en el abreviado es la sentencia. Y allí podríamos reeditar agravios anteriores que hayamos tenido a lo largo de la tramitación de la causa. El 515 en el abreviado tiene plena aplicación, en el oral, perdón, tiene plena aplicación. Yo les voy a señalar una causa de Cámara Séptima, Luján contra Administración y Desarrollo, ¿sí? La causa es, le paso el numerito por si están tomando nota, 876-9849, por si quieren buscarlo en ese. Esta causa, justamente, voto mayoritario de la Cámara, afianza el sentido del 515. Lo único que se apela en el juicio oral es la sentencia. Ahora bien, el voto de minoría del doctor Flores es interesante, si bien él comienza haciendo un análisis, primero de distinguir una cosa es el proceso abreviado y otra cosa es el proceso oral. Es decir, si bien tienen cuestiones en común, pero son cosas distintas. Y afianza esta teoría de que cuando lo que está siendo recurrido es el primer decreto, el que le impone el trámite oral, y eso justamente está siendo recurrido, ese decreto no tiene firmeza plena, por lo tanto, podría ser objeto de una apelación y no aplicarse el 515. Recalco que esto es voto en minoría, en mayoría la Cámara resuelve y entiende que se aplica plenamente el 515, por lo tanto, el sistema recursivo del juicio abreviado se replica en el trámite oral, ¿sí? Entonces, desde este paneo que hicimos normativo, entendemos cómo sería la estructura de la ley, especial, protocolo, CPC, y esta pauta de los principios, y a su vez, desde la propia norma del artículo 2, que no sean incompatibles con el trámite oral, entonces estas normas que acabamos de identificar no se aplican en la oralidad, tienen una aplicación distinta. Eso significa que todo el resto de las normas previstas para el abreviado sí van a tener plena operatividad en el marco de la oralidad. Seguimos avanzando y profundizando esta cuestión normativa. Ahora vamos a hacer foco en el artículo 3, audiencia preliminar, en donde Flor nos va a poder brindar este aspecto, sobre todo desde la prueba. Bueno, bien. Para ubicarnos en el tiempo, digamos, en lo que sería el proceso, llegamos, una vez trabada la litis, a la audiencia preliminar, que como bien venimos diciendo, es el núcleo del sistema en primer lugar, porque es el primer momento en el que el juez va a intentar lograr un avenimiento de las partes, una conciliación. En la práctica, me parece importante recalcar que estas audiencias, bueno, no son videograbadas, y realmente lo que se intenta es que se den en un ámbito amigable, flexible,
siempre intentando, bueno, conciliar a las partes, si no es sobre el fondo, sobre determinadas cuestiones atinentes a la prueba. O sea, realmente se intenta procurar este ambiente para poder lograr el objetivo, que es, si no logramos una conciliación, es trazar un plan de trabajo, ¿sí? Vamos a trabajar todos en conjunto, tribunal y partes, y realmente se busca que todos presten, digamos, colaboración. El artículo 3 va detallando cuáles son los pasos de la audiencia preliminar. Bueno, en primer lugar, la conciliación. Si no la logramos, vamos a rectificar algunos errores materiales si hay. Muchas veces pasa un error en el número de patente, un error en el nombre, etc. La resolución de las excepciones previas, bueno, como bien dijo Nacho, en la práctica muchas veces es difícil resolverlas en el acto. Y luego se va a proceder a fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos. Este punto es fundamental, porque en este momento, justamente dependiendo de lo que nosotros consignemos como controvertido, va a depender lo que vamos a probar. Entonces es muy importante que quede bien en claro de la demanda y la contestación, que sea consentido, que sea reconocido y que no, y volvemos a recalcarlo en la preliminar con la presencia de las partes, y todo queda sentado en el acto. Entonces, una vez fijado cuál es la controversia, se procede a admitir, como dice el inciso D, admitir la prueba pertinente y conducente, pudiendo requerir a las partes explicación de los hechos que pretenden acreditar. Sobre este aspecto es importante recalcar que, como decía Nacho al comienzo, esta ley modifica los artículos 199, 200 y 201 del CPCC para todos los juicios, no solo para el juicio oral, y no voy a leer cada uno de ellos, pero podríamos resumir que hemos pasado de un sistema de libertad probatoria absoluta a un sistema de precalificación, o es como un sistema más intermedio, digamos. Voy a ejemplificar nomás, el artículo 200 hoy dice, reza que los interesados podrán ofrecer pruebas sobre los hechos que creyeran convenir a su derecho. En su redacción anterior decía que los interesados podrán diligenciar prueba, producir prueba. Entonces, se ve manifiesto el cambio en el que ellos pueden ofrecer. Ahora el juez va a analizar si realmente corresponde, si es conducente, si no es dilatoria. Antes estos análisis de conducencia y demás se hacían en la sentencia, y salvo situaciones excepcionales se podía hacer antes. Ahora se puede hacer antes y realmente ayuda a depurar el sistema de prueba que nos pasa muchas veces al momento, a los jueces cuando sacan un fallo, ven el expediente, ven 5 cuerpos y se dan cuenta de tanta prueba que realmente era innecesaria. Entonces, esto es muy beneficioso. Si bien el artículo D refiere a que se va a admitir la prueba pertinente y conducente, etcétera, y que se puede interrogar sobre la cantidad de testigos que ofrecen y para qué los ofrecen, entiendo que es ejemplificativo, porque en la práctica reconducimos prueba, otros tipos de prueba, ¿sí? Nos sucede mucho, para que lo entiendan cómo se da en la práctica, de que advertimos de que, por ejemplo, hay determinados hechos que se encuentran reconocidos. Por ejemplo, el accidente de tránsito está reconocido, y nos ofrecen un testigo y nos dicen en la preliminar que es un presencial del hecho. Entonces no sería necesario, ¿sí? No sería necesario que ese testigo vaya si eso está reconocido. También nos sucede con instrumentos públicos que ofrece el actor, se corre traslado del demandado, no han sido redarguidos de falso, y nos ofrecen informativa del registro civil para que nos diga si son auténticas las partidas de nacimiento, o tenemos fotos que se han sido certificadas por escribano. O sea, no nos hace falta diligenciar más pruebas para acreditar su autenticidad si no han sido redarguidas de falsa. Otro ejemplo que puedo dar es, para reconocimiento documental de terceros, nos ofrecen testigos, todos a los fines de reconocer una factura, un presupuesto. Y bueno, ya la jurisprudencia admite de que la documental emanada de terceros se puede reconocer por vía informativa. Entonces en ese momento aprovechamos y reconducimos la prueba, ¿sí? Bien. También en este momento, si hay una prueba pericial ofrecida por las partes, se procederá a sortear el perito, se lo notifica en el acto, se debe decidir, eso lo establece el protocolo de gestión en la ley, a cargo de quién está el adelanto de gastos, etc. Esta cuestión, en la práctica hemos visto que realmente, dado el ámbito en que se da la audiencia,
termina siendo muy fluido, muchas veces se decide 2 jus cada uno, 3 jus una parte, un jus otro. Entonces realmente hay formas de hacer acuerdos parciales para lograr, digamos, que no se dilate la etapa probatoria por el adelanto de gastos, que eso pasaba mucho en los juicios, bueno, escritos, era una cuestión que realmente demoraba. También me parece importante... Perdóname, Flor, también para poner un bocadillo más, un poco esto también del adelanto de gastos viene a depurar de alguna manera a lo mejor un vicio que había en relación al manejo de este adelanto de gastos que existía entre el perito y la parte. Entonces, al dejar separados tanto al perito, digamos, como a la parte de este vínculo en relación a eso, al tomar eso el tribunal y hacerse cargo, entonces ya directamente el tribunal se ocupa de que el perito tenga el adelanto de gasto y todos aquellos elementos que sean necesarios para llevar a cabo la pericia y no viciar la relación y que incida en desmedro, digamos, de la efectiva tutela judicial y la imparcialidad y la independencia que debe reinar en estos casos. Totalmente, sí, es así. En el momento de que si se lleva a cabo una pericial, nosotros vamos a sortear el perito, el juzgado abre una cuenta y por lo menos se hace en la práctica en nuestro juzgado, el protocolo refiere a la prueba pericial, refiere que debemos citar al perito, entregarle un instructivo, explicarle los principios del juicio oral y los plazos, etc. En nuestro juzgado, también en virtud de la pandemia, que la gente no puede ir al juzgado, hemos armado un decreto muy completo en el que también se le informa al perito cuándo van a estar cuándo van a estar los fondos depositados, los datos que tiene que denunciar para que librar la orden de pago respectiva, y demás cuestiones, y realmente ha sido muy positivo porque advertimos que aceptan el cargo inmediatamente, están anoticiados, tienen la información suficiente, y también terminamos muchas veces comunicándonos con ellos por WhatsApp, por teléfono, o sea, se genera un vínculo muy fluido. El artículo 3 también explicita de que cuando hay una prueba pericial, se puede evaluar la posibilidad de sustituirla por otra prueba, es otra forma de reconducir prueba. Por ejemplo, puede suceder que las partes hayan pedido un perito tasador, y que en la audiencia preliminar, a los fines de evitar los gastos de que implica justamente una pericial, se pueden poner de acuerdo en que que probamos el valor del inmueble con publicaciones en internet o de determinada inmobiliaria, etc. Lo que me parece importante poner de manifiesto es estas cuestiones siempre terminan siendo con acuerdo de las partes, porque estamos trazando un plan de trabajo. Si una de las partes se opone, se mantiene la prueba pericial ofrecida o la prueba ofrecida, porque no vamos a ir, o sea, no vamos a avasallar el derecho de nadie. Entonces, todas estas cosas son acuerdos parciales. Si alguien quiere y se mantiene con su prueba, por supuesto que eso debe ser respetado. También en este momento, en la audiencia preliminar, el juez va a distribuir las cargas de la prueba, va a indicar, va a quedar claramente establecido a qué parte le corresponde probar qué cosa a cargo de quién está el diligenciamiento, las informativas ofrecidas por el actor, las informativas ofrecidas por el demandado, salvo todo lo que sea electrónico y todo lo que pueda realizar el tribunal, lo va a realizar el tribunal. Cada vez más tenemos la suerte de hacer oficios electrónicos que son mucho más ágiles, y eso inmediatamente finalizada la audiencia preliminar, el juzgado libra los oficios electrónicos. Nosotros también le informamos a las partes que, o sea, esto es un trabajo en conjunto, o sea que todos tienen que estar controlando la prueba, sin perjuicio que el tribunal, digamos, se ocupe de librar los oficios electrónicos y etc. Si la parte advierte que no le han contestado el oficio electrónico, tiene que manifestarlo, solicitar el emplazamiento, etc. En este momento, en la audiencia preliminar, vamos a fijar la fecha máxima también de diligenciamiento de prueba para que se presente la prueba pericial y la informativa, y también se va a fijar la fecha de la audiencia complementaria, que según el inciso H de la ley, establece que debe ser en un plazo máximo de 30 días de producir la prueba pericial informativa, y
como máximo 4 meses de la audiencia preliminar. Como bien veníamos comentando al comienzo con Clarita, muchas veces este plazo de 4 meses, para los casos de juicios que no eran inicialmente orales, por ejemplo, un ordinario que con acuerdo de las partes se terminó oralizando, puede resultar un tanto exiguo. Entonces sería interesante ver de flexibilizar tal vez esta pauta para que las partes puedan adherirse al sistema y que podamos realizar una complementaria tal vez teniendo en cuenta la cantidad de pruebas que tengamos. Si tenemos 3 dictámenes, o sea, hay juicios que requieren un poco más de tiempo y sería importante rever este punto. Una vez finalizada la audiencia preliminar, las partes quedan notificadas de todo lo actuado, eso es importante dejarlo sentado, y ya desde ese momento pueden comenzar a diligenciar la prueba y entramos en el momento de diligenciamiento de prueba escrita, ¿sí? Se va a diligenciar la prueba pericial, se va a diligenciar las informativas, si bien la ley no lo establece, si una de las partes solicita una exhibición de documental, nos ha sucedido muchas veces, en la preliminar fijamos una fecha para que presenten estos documentos de manera electrónica, eso suplanta la audiencia, que antes existía, y también respecto a los exhortos, muchas veces se solicita un sumario penal a la Fiscalía, en el acto, en la audiencia preliminar, se hace el exhorto de manera electrónica, en nuestro juzgado generamos un expediente anexo, cargamos a las partes para que ellos lo puedan visualizar y controlar también, porque deben seguir controlando la prueba, remitimos a la dependencia que corresponda. Y bueno, todo este periodo, digamos, es la prueba que podríamos llamar escrita, porque la prueba oral se va a dar en la audiencia complementaria. Ahora le voy a dar la palabra a Nacho para que él realice un comentario sobre los plazos máximos de diligenciamiento de la prueba, que también es una cuestión interesante. Bien, bárbaro. Gracias, Flor. Volviendo un poquito hacia atrás, recordemos la estructura que habíamos sentado del proceso oral. Traba de la litis, audiencia preliminar con todos estos aspectos que Flor recién nos estaba señalando en cuanto a ofrecimiento de prueba. En definitiva, la audiencia preliminar es un gran decreto de prueba, en donde las partes consienten y acuerdan cuál es la prueba pertinente, obviamente desde el plano del rol del tribunal. Luego de la celebración de la audiencia, entonces pasamos a este plano de diligenciamiento de la prueba escrita, oficio, exhorto, pericia, ¿sí? Eso está sellado con un plazo establecido hasta una fecha límite. Luego de esa fecha límite ya tenemos este periodo hacia la complementaria, ¿bien? Y llegamos a la audiencia complementaria que ya vamos a profundizar un poco. Es decir, esta es la estructura, ¿bien?, que la ley 10.555 prevé para tramitar, en esencia, la prueba, ¿bien? Como decíamos, dentro de la preliminar fijamos un máximo de tiempo para la producción. Pero el propio artículo 3º prevé la posibilidad de ampliar esos plazos previstos para diligenciar un oficio o para una pericia. Es decir, la propia norma ya me está dando la pauta de poder ampliar esos plazos. Por su parte, y avanzando un poquito más para la audiencia complementaria, donde justamente habiendo definido un plazo máximo de producción de prueba, es para que al llegar a la complementaria tengamos toda la prueba escrita producida. ¿Bien? Pero a la vez el artículo 4, como les decía, supone una posibilidad de pasar un cuarto intermedio, es decir, aplazar la celebración de la complementaria, en caso de que haya una ausencia de prueba y que sea inexcusable la parte. Esto también está afianzado por el propio protocolo, es decir, la posibilidad de aplazar la complementaria. Entonces, en definitiva, estamos viendo que tanto la norma especial como el protocolo permiten una flexibilidad en cuanto a los plazos, de decir, bueno, vamos más tiempo con una producción de prueba de oficio o para la aceleración misma de la complementaria. Entonces podemos entender de que estas posibilidades que la ley nos da un poco impacta con este plan de trabajo que fuimos diseñando en la preliminar, que tanto trabajo nos tomó de entender cuál era la prueba pertinente, fijar fechas máximas, fijar una fecha de complementaria, que esto a su vez tenemos que cargarlo en una agenda, bueno, todas unas cuestiones operativas. Entonces, esta flexibilización que un poco la ley nos permite, impacta con un plan de trabajo previamente definido.
Y desde la práctica, desde la jurisprudencia que hemos podido relevar, vemos que ya hay algunas pautas que nos dicen, bueno, ¿usted quiere hacer uso de esta norma de flexibilización, de ampliar plazos? Bien, pero tiene que ser desde estas pautas. En esencia, desde la conducta de la parte. Es decir, allí vamos a poder observar y entender si estas prerrogativas que nos dan las normas van a poder ser aplicadas o no. Puntualmente me estoy refiriendo a un fallo de Cámara Octava. El fallo es Talone contra INC Sociedad Anónima, que sería la firma de Carrefour. El numerito se los paso también por las dudas, si quieren desde el SAC verlo. El 6843683. ¿Sí? Este es un fallo de Cámara Octava, como les decía, que apelaron la sentencia de primera instancia que rechazaba la demanda. Bien, estábamos hablando de un juicio oral y sobre todo desde el plano de consulta. En esa apelación de la sentencia, la parte actora hacía el uso del 515 y hacía una apelación diferida de reposiciones que había interpuesto a lo largo del trámite, ¿sí? Por el 515 como les estoy marcando. ¿Qué había ocurrido a lo largo del trámite? Previo a la audiencia complementaria, la parte actora pidió la suspensión de esa audiencia. El tribunal rechazó el pedido de suspensión. Frente a ese rechazo de la suspensión, plantea reposición. ¿En qué sentido buscaba suspender el actor? Porque decía que le faltaba un oficio de defensa del consumidor que no había sido diligenciado en la causa. El tribunal sostiene el rechazo de la reposición, indicando de que los plazos que habían establecido en la preliminar para finalizar el diligenciamiento de la prueba escrita, y sobre todo fijar complementarias, habían sido acordados entre las partes, en las que estaba justamente la actora, y consentidos. ¿Sí? Esa audiencia había quedado consentida. A la vez, el tribunal de primera instancia realza la teoría de los actos propios, es decir, pone el foco en la conducta de la parte, ¿sí? Y le achaca una demora justamente en este diligenciamiento de la prueba. Y por último, este tribunal de primera instancia habla de que el protocolo también le impone a los magistrados en este rol de director del proceso velar por la máxima celeridad del juicio y evitar suspensiones de audiencia. Es decir, también le impone esta otra pauta de actuación. Así teníamos la casuística de la primera instancia. Al fundar la apelación, la parte actora, bueno, realza esta cuestión de lo que veíamos recién, que la propia ley oral, artículo 3 y artículo 4, prevén justamente suspender audiencias, aplazar la fecha de los plazos. A la vez, realzaba la cuestión de que dejarlo sin esa prueba de este oficio al consumidor era afectar su derecho a defensa en juicio porque entendía que era una prueba súper importante a lo que hacía a la encuesta. Y en definitiva, se sostenía en esta apelación de que esa audiencia complementaria que no se la habían suspendido era nula. Se planteaba la nulidad de esa audiencia. La Cámara, al resolver la apelación, primero parte de una cuestión fáctica o de qué ocurrió en la causa. Y entendía desde que la fecha, como que vuelve a las fechas establecidas. Dice, en tal momento se celebró la preliminar. Hasta tal momento se le dio tiempo para el diligenciamiento de la prueba. Creo que si mal no recuerdo era, por decirles 23 de julio, era la fecha máxima que podía estar toda la prueba diligenciada. ¿Y qué ocurría? La parte actora había enviado el oficio que había sido ordenado en la preliminar inmediatamente después de la preliminar. Hasta ahí estábamos bien. Sin ninguna respuesta, y como 2 semanas después del plazo límite acordado por el tribunal para la incorporación de toda esta prueba, recién ahí emplaza al consumidor para que le contesten informativo. O sea, como que la Cámara se agarra de esta casuística de que luego del plazo seteado como límite, recién ahí estuvo este emplazamiento. A su vez, también recalca la situación de que el pedido de suspensión de complementaria fue 2 días antes de celebrar la complementaria. Entonces acá la Cámara dice, oiga, un momentito, tuvimos una audiencia preliminar, 40 días hábiles tenemos la audiencia complementaria, y recién 2 días antes pide la suspensión, como que dice, hubo un tiempo bastante considerable como para esta conducta de
de poder producir y diligenciar la prueba. Y fuera de este ámbito fáctico de lo que ocurrió en la causa, la Cámara, sin desconocer las prerrogativas de la norma en cuanto a poder ampliar los plazos de producción o poder también pasar a cuartos intermedios de la complementaria, termina cayendo en la cuenta de lo que decíamos antes. Para que eso pueda ser utilizado, necesitamos que la conducta de la parte muestre una diligencia, expresamente habla del ahínco que debe haber puesto para la producción probatoria. Y marcando estas cuestiones de que emplazó luego de la fecha límite, de que pidió la suspensión 2 días antes, lógicamente que no le hizo lugar a esa apelación y confirmó que el dictado de esa complementaria estuvo bien, y que ese aplazo de los términos, de las fechas límites y de celebración de audiencias no va a ser operativo cuando la conducta de la parte, y sobre todo desde la carga de la prueba que se le había impuesto, no conjugue con el proceso y el trámite que se está llevando. Me pareció muy interesante el razonamiento de la Cámara, porque esto en la práctica ocurre mucho, ¿sí? Y ojo, no hay que confundirse. Una cosa es que el tribunal ordene emplazar a la informativa fuera del periodo. Eso no está mal. Ahora, si justamente estamos queriendo coartar la celebración de las audiencias, ¿bien? Porque la conducta de la parte no fue la ideal desde la diligencia probatoria, entonces las prerrogativas de la norma están, pero con estas particularidades y con estas pautas, ¿sí? También les quiero recalcar que este fallo hace un análisis muy interesante respecto a la intervención de la Fiscalía a lo largo del trámite oral. Como les decía recién, era una causa de consumo, por lo tanto se le dio intervención a la Fiscalía, y como siempre ocurre, la fiscal no se pronuncia hasta que no esté la prueba producida. En esta primera intervención ya se dio por notificada de la preliminar, de la fecha de la audiencia, a la que no asistió. En la preliminar se fijó audiencia de complementaria y se les dio todos por notificado. Por lo tanto, a la Fiscalía también, a la que tampoco asistió a la complementaria. Entonces, tuvimos en esta causa un planteo de nulidad del proceso por parte de la misma fiscal, y que en Cámara, la fiscal de Cámara justamente hizo un análisis en cuanto a, primero al haberse dado por notificado a lo largo del proceso con la toma de intervención que había hecho. Y segundo, desde que la nulidad no procede por la nulidad misma, y que el dictamen de fiscal de Cámara subsanaba las falencias y la omisión de la participación de la Fiscalía a lo largo del trámite de primera instancia. Entonces, esa partecita respecto a la intervención de Fiscalía está interesante para que lo puedan profundizar desde el dictamen de fiscal de Cámara y la propia resolución de la Cámara. Entonces, desde este escenario, vemos que estas prerrogativas de flexibilizar los plazos de diligenciamiento y de audiencias juegan, pero con estas pautas que la jurisprudencia nos va a marcar. Bien, desde este plano entonces, consideramos que los puntos más importantes y controvertidos de la ley de oralidad fueron desarrollados en el ámbito material de aplicación, las normas que juegan, la preliminar con toda la fuerza y peso que tiene en el proceso, desde el aspecto probatorio en cuanto a lo que Flor y recién comentaba. Ahora le volvemos a dar la palabra a Clarita para que ella, desde la audiencia complementaria, nos pueda visualizar cómo va finalizando el proceso y bueno, poder ir culminando con esta charla. Bueno, bien, gracias. Bueno, y llega el día de la audiencia complementaria, que como bien decían anteriormente, ¿no es cierto?, ya quedó fijada la fecha en la audiencia preliminar. Y algo que nosotros hacemos que nos da mucho resultado es el equipo de trabajo del juzgado se ocupa de llamar siempre una semana antes a la audiencia, tanto preliminar como complementaria. ¿Por qué? Porque recordamos a los abogados, les preguntamos si va a venir la parte, le preguntamos si hace falta que venga el perito a la audiencia complementario. Y esto hace que en las 179 causas que nosotros hoy tenemos en el juzgado de secta, concretamente orales, que nunca hayamos tenido problema
a la hora de una suspensión porque no hayan venido ni los abogados ni las partes. Todos los casos han sido efectivos, se han realizado, hemos tomado las audiencias porque todos han venido. Y este pequeño tip, digamos, adicional que hacemos, me parece que en la práctica es muy importante porque logra que el 100% de las audiencias se tomen, ¿sí? Y ya entrando a lo que es la audiencia complementaria propiamente dicho, la cuestión principal que hacemos, ya dijimos anteriormente, que es una audiencia videograbada que se toma en la OGA, que es una sala muy linda, por los que no han tenido oportunidad de presenciar alguna. Antes de grabar, hacemos una introducción, digamos, sobre la audiencia, hacemos un saludo cordial y preguntamos si hay posibilidades de llegar a un acuerdo, de conciliar. Siempre lo que tenemos, ¿no es cierto?, en mente como objetivo principal en todo momento, a lo largo de todo el proceso, y lo volvemos a hacer en esta oportunidad, porque aparte así lo prevé la ley expresamente, es tratar de conciliar. Pero esto no lo hacemos grabado, lo hacemos una charla, podemos hacer, es más, la ley expresamente determina que todo intento de conciliación y todo lo que el juez pueda llegar a decir no puede ser tomado como un adelanto de opinión, porque muchas veces hacemos referencia, por ejemplo, a jurisprudencia mayoritaria o doctrina en relación a algún tema que esté en discusión, como para fortalecer la posibilidad de conciliar. Entonces, si no hay posibilidades de conciliar, ya entonces sí comenzamos con la audiencia propiamente dicho, que empezamos a grabarla. Abrimos la audiencia dándole la bienvenida a todos y lo primero que hacemos es ver si alguna de las partes quiere hacerle una aclaración a algún perito. Esto la verdad que es muy bueno. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos peritos en distintos temas que ilustran mucho, la verdad, que les sirve tanto a las partes como al juez. Por ejemplo, un ingeniero nos hizo una explicación fantástica en relación a una humedad que la parte demandada decía que no podía ser del edificio de arriba que colindaba, porque no era el inmediato de arriba de la parte actora, sino que estaba en la parte del costado, y el perito ilustra, porque en principio uno piensa que a lo mejor tiene razón la parte demandada, pero el perito al ilustrar y explicar, se pueden hacer gráficos, también en relación a accidentes de tránsito, cualquier otra cuestión. Es muy ilustrativo y muy útil, muy enriquecedor para todas las partes. Después de haber realizado o no esta cuestión en relación a los peritos, preguntamos a las partes si van a hacer el interrogatorio de partes. Recordemos que la ley establece de oralidad que se va a tener en cuenta el interrogatorio, es decir, que hay una voluntad del legislador de reemplazar la absolución de posiciones por el interrogatorio libre a las partes. Sí, bueno, esto, dos palabras, para no extendernos tantos, en realidad, como yo dije al principio, ¿no es cierto?, venimos de toda la legislación de España, Alemania, y todas las modificaciones que se dan en Argentina tienden a ¿qué? A dejar de lado, digamos, esta prueba ya obsoleta de la absolución de posiciones para reemplazarlo por el interrogatorio libre a las partes. Entonces hacemos el interrogatorio libre a las partes. El juez también está facultado a interrogar, y acá también muchas veces la parte quiere hablar, quiere poner su caso. Bueno, lo que pasa es que yo quieren contar, yo quiero decir que bueno, yo compré un celular y me dijeron que me iban a dar con estas características y resulta que no me la dieron, no me funciona la máquina, por ejemplo, para sacar fotos, o contraté para una heladera que me dijeron que era no frost y no es decir,
tienen la posibilidad de exponer, y esto es muy importante porque acá hay esta inmediatez y esta participación activa del ciudadano directamente en su propia causa, ¿sí? Y se saca también un poco este mito de decir, bueno, no sé qué pasa con mi causa, que demora, que el juez, el abogado, entonces, porque acá participa, expone libremente o a instancia de alguna de las partes o del propio tribunal en cuanto al interrogatorio, lo cual es muy enriquecedor. Después de este interrogatorio, si se ha ofrecido prueba testimonial, tomamos la prueba testimonial. En este caso, el juez, por supuesto que toma el juramento, lo cual es muy importante en relación al sistema anterior, porque el juez les pregunta por las generales de la ley y le hace el juramento de ley. Entonces, bueno, el ciudadano ya frente a este juramento de ley y la advertencia que si cae en el delito de falso testimonio puede ser penado hasta 4 años de prisión, bueno, el testigo a la hora de ir contestando las preguntas que se le van formulando, ya dice, bueno, en realidad yo no lo vi el accidente, yo justo pasaba, sentí el ruido y me di vuelta. Bueno, en realidad yo no vi si era la rodilla o el brazo. Entonces ya se empieza, ¿no es cierto?, con esta advertencia uno en la práctica, y al tener esta vivencia directa con estas expresiones del testigo, ¿no es cierto?, percibirlas en forma directa, uno ya va acomodándose, y este testigo con esta advertencia ya va acomodando un poco su declaración. Normalmente lo que se hace es un interrogatorio también libre, abierto, sin formalidad, ya no decimos para que diga el testigo dando razón de sus dichos, sino simplemente diga, bueno, señor, usted presenció un accidente tal día, tal hora, bueno, nos quiere contar qué vio, quiere contarnos qué pasó, usted vio si se cayó o no se cayó, le vio alguna lesión. Es decir, un interrogatorio ya libre y más descontracturado, por decirlo de alguna manera. Empieza el interrogatorio, la parte que lo propone, luego le damos la palabra a la contraparte para que haga las contrapreguntas que considere conveniente, y en este caso también el tribunal, por supuesto, que puede formular las preguntas que considere también al testigo. La ley establece, ¿no es cierto?, el protocolo de la posibilidad de qué pasa si se plantea un incidente de inidoneidad. La idea es que se plantee, como nosotros al momento en la audiencia preliminar, volviendo un poquito para atrás, hacemos un análisis de los testigos y decimos para qué viene, quiénes son y demás. Ahí es la oportunidad para plantear el incidente de inidoneidad, de tal manera después de que toda la prueba que se diligencia en relación al incidente sea conjuntamente con la prueba de la cuestión de fondo, y la audiencia complementaria tomar las pruebas que correspondan según estamos relatando ahora. Nosotros hemos tenido un caso en donde lo hemos manejado de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Si llegase a surgir una causal que en el momento de la declaración recién toma conocimiento de la contraria, bueno, habrá que plantearlo en ese momento, habrá que hacer el contradictorio en ese momento y evaluar el tribunal si resulta menester abrir un pequeño periodo de prueba para probar esta prueba, ¿sí? Pero bueno, eso tendrá que darse en este caso. Nosotros solamente hemos tenido un caso y se tramitó en la forma que les comenté recién. Bueno, terminamos el interrogatorio de la parte y luego pasamos a la etapa de los alegatos. Siempre el juez está dirigiendo activamente, ¿no es cierto?, la audiencia, para lo cual por supuesto que tiene que conocer y haber estudiado perfectamente bien, con la ayuda de colaboradores del juzgado. Tiene que tener un buen conocimiento para poder intervenir activamente en esta audiencia. Entonces, terminamos con el interrogatorio de los testigos y pasamos a los alegatos, para lo cual les damos 10 minutos a cada uno de los abogados que intervienen, según las partes que estén interviniendo en cada causa, para que aleguen. El alegato tiene que ser en forma oral, y lo que siempre sugerimos nosotros es que se circunscriben al análisis de la prueba, porque todas las cuestiones relacionadas a los planteamientos de la demanda y la contestación ya las tenemos y las conocemos, entonces como que aprovechen el tiempo
que les da la ley para analizar la prueba concretamente, y por supuesto pueden hacer referencia también a alguna doctrina y jurisprudencia en relación a cuestiones que correspondan o quieran fortalecer, ¿no es cierto?, su posición. Terminado la etapa de alegatos, les pedimos a los abogados que nos manifiesten su condición frente al IVA, y dictamos el decreto de autos en esa oportunidad y pasa la causa a resolver. En el plazo que ya mencionó Nacho, ¿no es cierto?, de 30 días, el tribunal dicta la sentencia. Acá la percepción que tiene el juez en relación a esta audiencia, yo digo que es como que se lleva básicamente en bandeja de oro la resolución. ¿Por qué? Porque primero el juez entró a la audiencia con una idea bastante acabada de lo que es la causa, para más o menos a dónde encaminar la resolución, y si bien hay prueba que falta terminar de ver y demás, pero cuando se completa con la recepción en la audiencia complementaria en forma directa, entonces el juez ya termina las cuestiones, a lo mejor algunos puntos que le quedaban, termina de redondear la resolución de la causa y ya la tiene en la cabeza. Lo ideal sería salir de ahí, digo yo, correr y ponerse a redactar, porque uno ya se lleva la resolución lista. Puede que alguna cuestión, haya alguna cuestión, a lo mejor de prescripción, de ver bien el tiempo, el plazo, o alguna cuestión así, pero, o de la norma concretamente, pero le diría que en el 99,9% el juez ya se lleva la idea de cuál va a ser el resultado de esa causa, ¿cierto? A través de la sentencia que vaya a dictarse. Y con respecto a la suspensión, que también planteábamos, excepcionalmente el juez puede también hacer una valoración también de que si realmente esa prueba es necesaria como para, más allá de este fallo que hacía referencia a Nacho, ¿no es cierto?, como para que realmente es necesaria como para suspender y fijar una nueva audiencia complementaria. Pero es una facultad que está expresamente determinado también en la ley. Bueno, creo que con esto ya llegamos a la causa fallo para el dictado de la sentencia. No sé si agregamos algo más, chicos. No, me parece que hemos abarcado todos los momentos del proceso oral. Bueno, culmina, digamos, con la audiencia complementaria, esta parte oral, y ya después sí, tal cual, pasa fallo. Recordemos, como decía Nacho, tenemos un plazo distinto, tenemos los 30 días. Así que, y sí, realmente comparto todo lo que dice Clarita. Nosotros hemos asistido a varias complementarias con ella y es muy beneficioso. Realmente también comparto lo que decía Clarita respecto de los testigos, cómo ellos exponen. Es muy distinto escucharlos que leer la declaración. Realmente entiendo yo que si bien esto es un sistema novedoso, con el tiempo se va a ir puliendo determinadas cuestiones, pero creo que forma parte, digamos, de un cambio de paradigma de lo que debe ser, digamos, el proceso judicial y digamos, un cambio de paradigma de cómo se deben relacionar los abogados con el tribunal, entre ellos. Creo bueno, que vamos a ir camino al andar en este sistema. Sí, yo les quería contar también que, bueno, nosotros tuvimos un caso en que desde la demanda hasta el dictado de la sentencia pasaron 6 meses. Fue un accidente de tránsito donde hubo una pericia y se cumplieron todas las etapas dispuestas por la ley. Es decir, que sí se puede, digamos, realmente lograr un trámite y lograr una sentencia en definitiva en un breve plazo. Tenemos nosotros establecidos distintas pautas y distintas estadísticas que así lo demuestran. Lo que sí propiciamos a lo mejor que en el futuro, digamos, las cámaras se implemente este sistema, porque muchas veces sucede que, bueno, nosotros aplicando esta ley logramos que se efectivice a través de una sentencia y se termine en un tiempo muy breve, y después, bueno, luego en las cámaras no se da este impulso de oficio
y se demora muchas veces mucho más de lo que demora en primera instancia. Entonces sería bueno a lo mejor que se revea un poco a través de alguna a lo mejor disposición, ya sea legislativa o acuerdo reglamentario, que impulse también continuar hasta el fin, para que en definitiva en todas las instancias siga con esta celeridad, que es lo que se busca con esto, ¿no? Perfecto. Bueno, creemos que de esta manera hicimos un recorrido bastante amplio y profundo de cuestiones puntuales de la ley de oralidad, desde la práctica, desde la propia ley, desde la jurisprudencia. Y bueno, con este contenido queremos brindarles este apoyo para el estudio, para los que están próximos a rendir los concursos. Así que de esta manera damos por finalizada la charla. Esperemos que les haya servido. Cualquier consulta, no duden en avisarnos. Bueno, somos parte del equipo de Sexta Civil, así que estamos a su disposición cualquier consulta que tengan. Muchas gracias y bueno, que tengan buenos días. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Chao.